Hola, soy Ana Fresno, principal en la oficina de Madrid y responsable de la práctica funcional de directivos de recursos humanos y CHROs. Hoy queremos adentrarnos en un tema que está revolucionando la forma en que las organizaciones están gestionando su talento, y es la afectación de la inteligencia artificial en la gestión de personas. Para ello queremos explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Queremos preguntarnos si estamos preparados para este cambio y qué riesgos y qué oportunidades trae consigo. Para ello tenemos una invitada muy especial, Beatriz Rodríguez, actualmente CHRO de Rotork, una de las top 100 empresas cotizadas en el Reino Unido. Para mí es un honor contar con ella porque es una de las españoles más reconocidas internacionalmente en la gestión de personas, ejecutiva global de recursos humanos con una trayectoria impresionante en diferentes empresas como General Electric o Bayer, con experiencia en diferentes sectores, financiero, energía, tecnología industrial y con experiencia en mercados en todo el mundo, Estados Unidos, América Latina, Europa o Rusia. Y además es cofundadora de una startup de inteligencia artificial en tecnología de recursos humanos enfocada en el desarrollo de skills, de reclutamiento y gestión integral de personas y planes de desempeño. Hola Beatriz, bienvenida a esta entrevista. La primera pregunta que nos surge de manera muy natural es, a grandes rasgos, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está impactando en la gestión real de personas? Mira, yo creo que hay muchos mitos sobre la inteligencia artificial y al final poco la clave está en cómo aterrizarlos a los procesos y a las realidades de cómo pasan las cosas en una compañía, ¿no? Y yo creo que realmente sí, en principio, lo que vemos o lo que escuchamos es un poco la parte más futurista de la inteligencia artificial, pero esas cosas realmente necesitan como una arquitectura para que puedan llegar a ser. Entonces, poco hay esa confusión en el día de hoy en torno a un poco el futuro, en donde parece muy brillante, parece muy rápido, parece que va a solventar todos los problemas que existen. La realidad es que cuando los pones a aplicarlos en el día a día, tienes que empezar desde lo más básico. Entonces, si tú, por ejemplo, si a mí me dices en mis años de experiencia implementando sistemas de inteligencia artificial en gestión de talentos, lo que se llaman talent marketplaces, o, por ejemplo, mi propia startup, donde estamos un poco, como comentaste, impactando. Hay dos aspectos que son los que a día de hoy son los más tangibles. El primero es en el acceso y en la visibilidad de desarrollo y de oportunidades. Y eso está pasando ya en diferentes sitios y en diferentes empresas en donde se están aplicando lo que llamamos talent marketplaces. Lo que me refiero con esto es, por ejemplo, hoy en día sí que podemos saber a través de un poco las plataformas de talento y de inteligencia artificial donde, o sea, cuál es el perfil de un empleado, las habilidades que el empleado tiene, y cuando integra sistemas de desarrollo, la inteligencia artificial hace el macheo de cuáles son oportunidades que ese empleado puede beneficiarse más en función de la posición que está ocupando. Entonces, eso está pasando ya y eso es tangible. También lo que está pasando es la visibilidad. O sea, cuando dentro del Talent Marketplace tienes módulos como, por ejemplo, Project Marketplace, que es visibilidad de proyectos que pasan en toda la organización, que a no ser que vayas ahí y los veas, no sabes qué está pasando. Entonces, eso está pasando, eso está ayudando también. Entonces, eso está, así como hablamos, es un beneficio que está transformando la forma de gestión de desarrollo. La otra es realmente en la parte más de eficiencia de operaciones de recursos humanos. ¿Qué me refiero sobre esto? Por ejemplo, en organizaciones y nosotros tenemos un piloto en donde preguntas que normalmente el empleado tiene sobre políticas o sobre cuestiones de beneficios que normalmente irían al inbox de una persona de recursos humanos, hoy en día hay las plataformas y con inteligencia artificial el empleado puede ir directamente a hacer la pregunta sobre el chatbot y tienes la respuesta sin tener que esperar a que alguien en algún sitio te conteste, etcétera. Entonces, eso es sobre todo en la parte de eficiencia de operaciones y en la parte de visibilidad de oportunidades de desarrollo. Bea, me has comentado una cosa que realmente querría que profundizáramos un poquito más. Es verdad que cuando hablamos del concepto IA siempre parece que es algo muy futurista, y hablabas de, oye, irse a los básicos, realmente tener un impacto en la función.
En esa visión más pragmática, más práctica, más cercana, ¿dónde crees que están los principales desafíos de las compañías? ¿Dónde podéis encontrar Ujú, ese pushback por parte de las organizaciones? ¿Dónde están esas dificultades cuando ujú. alguien piensa en implementar soluciones de IA en sus organizaciones? Sí, sí, sobre todo son en 3 áreas y yo los he vivido por propia experiencia. La primera es en el concepto de la gestión de información, Ujú, de lo que llamamos data management, que al final lo que la inteligencia artificial hace es realmente utiliza información o data, o sea, datos que están en la organización y obviamente los estructura, hace el resumen y los busca, los pone juntos y te da la respuesta. ujú. Ahora, si esa data no está limpia, está curada, la información que vas a recibir no va a ser relevante. El otro desafío es la gestión de data privacy, GDPR, en Ujú, donde hoy en día, por ejemplo, a no ser que haya una arquitectura en donde tengas los parámetros de quién tiene acceso a qué información, sobre todo en un ecosistema de enterprise de la empresa, ujú. puedes tener un grave, serio problema de información confidencial y de información personal. Por implementarla no es suficiente. Tienes que trabajar en la parte de data primero porque de ahí es donde va a realmente evolucionar. Entonces, una de las cosas principales también es, no se puede simplemente poner una tool de inteligencia artificial, una herramienta de inteligencia artificial sin dar un contexto o una educación a los empleados sobre cómo usarla. Ese es el segundo Ujú. reto. Y el tercer reto es relacionado con la integración de una plataforma de inteligencia artificial con todo el resto de herramientas que ya la compañía tiene. Entonces, esos son los 3 retos principales hoy en día. Beatriz, hay una parte que siempre sale en las conversaciones que mantengo con CHROs, con directores de Ujú, recursos humanos, en esa intencionalidad, en ese genuino interés en conocer qué puedo hacer desde la inteligencia artificial en mis departamentos de recursos humanos. Si cogemos el ciclo de vida del empleado y pensamos ujú, en el viaje que tiene el empleado en la organización, desde la parte de selección, desarrollo, formación, compensación y beneficios, ujú, con tu experiencia y con tu conocimiento, ujú. ¿dónde dirías que esos directores de recursos humanos, esos CHROs, deberían acudir porque las herramientas ya están realmente maduras, están testadas y hay una eficiencia? ¿En cuáles de esas áreas? ¿En todas? ¿En algunas? Ujú, Especialmente ujú. al principio de la selección. Sí, ¿Cuál sería tu advice a tus sí. colegas? Donde he visto mayor conocimiento, mayor aplicabilidad y mayor beneficios es sin duda en la parte de selección y reclutamiento y incluiría también onboarding. Es de hecho las áreas en donde inteligencia artificial lleva más años de aplicación. Lo que pasa es que no es tan conocido, pero llevan muchos más años. Si lo miras, los talent marketplaces nacieron en la parte de reclutamiento y después se expandieron a la parte de desarrollo y otras partes. Ujú. Después, la otra parte en donde también ya pasa y puede traer mayores beneficios es en la parte de operaciones, como decía. Ahí hay muchísima actividad que los departamentos de recursos humanos hoy hacen de forma transaccional que pueden ser simplificados con inteligencia artificial también de una forma considerable y puedes avanzar muchísimo. Para ello lo que necesitas es lo que llamamos knowledge base, que es que tienes que saber cómo los procesos están hechos, cuáles son las fases del proceso, un poco cuáles son los milestones principales del proceso, pero una vez que todo eso básicamente se integra dentro de la inteligencia artificial, al final ayuda mucho a responder preguntas que están escritas en alguna parte de la organización, pero como están tan dispersas, el empleado no consigue verlas en un conjunto. Y eso es el beneficio que hace inteligencia artificial. Entonces, si colegas de recursos humanos están pensando en cómo traigo eficiencia en la parte transaccional de recursos humanos, que me ayuda quizá a tener menor costo, pero mayor eficiencia en costo de recursos humanos. Y cómo avanzar con agilidad en alguna parte de recursos humanos es reclutamiento. Esas son las 2 áreas que yo empezaría. Eh, Después, la siguiente es más complicada, que es la parte de desarrollo. ¿Por qué? Ujú.
porque requiere un trabajo previo de lo que llamamos job structure o taxonomy del trabajo. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Tienes que estar en lo que se llama una parte de una organización basada en skills, no en una organización basada en jerarquía o basada en título, ¿no? El título que tienes en tu trabajo. Porque al final lo que la inteligencia artificial no reconoce de alguna forma jerarquías o no reconoce posiciones que están más arriba o abajo. Lo que hace la inteligencia artificial es trabajar sobre skills, pero ahí tienes que tener antes un trabajo muy grande de simplificar y tener cada trabajo articulado en las skills. Pero la mayor parte de las empresas lo que tenemos es trabajo articulado en job descriptions. Y eso no son skills. Entonces, esa es una parte que es la evolución, pero las dos para empezar, reclutamiento y operaciones. Y Beatriz, si vamos a la parte de reclutamiento y selección como una de las áreas donde hay mayor madurez en soluciones de inteligencia artificial, ¿nos puedes dar algún ejemplo de realmente dónde se ve esa eficiencia? Has nombrado el factor tiempo. Sí. ¿Dónde se ve realmente esa eficiencia, esa mejora? Si nos puedes clasificar en 2, 3 casos de éxito, ¿dónde estaría esa mejora de los procesos de selección? Pues mira, uno es en el tiempo de reclutamiento, lo que llamamos time to hire, ¿vale? Tiempo de reclutamiento. Básicamente, cuando el candidato aplica, lo que la inteligencia artificial es que hace un filtro ya para el reclutador o el manager que está haciendo la posición y hace un match de cuáles son aquellos candidatos que tienen mayor probabilidad de hacer matching con la posición que estás posteando. El segundo es realmente el proceso de onboarding. Hoy en día lo que puedes hacer es que obviamente la plataforma da todos los pasos del onboarding de la persona, todo lo que tiene que saber. Esas dos son realmente donde ves que ayuda muchísimo a un poco hacer esa eficiencia y cambiar el proceso. Lo que ayuda mucho también es para el manager. Cuando se hacen las entrevistas de selección, una vez que has seleccionado, imagínate que tienes los 30, seleccionas los que hacen las entrevistas, y cuando haces las entrevistas, normalmente el sistema, cuando lo tienes integrado, en la entrevista toma notas por ti y te ayuda con un assessment inicial del cultural fit que ese candidato puede tener en tu organización. Entonces, ahí es una eficiencia en la evaluación de nuevos empleados que es muy tangible. Entonces, esas son las tres que realmente en la parte de reclutamiento y onboarding pasa y, bueno, en muchas empresas están ya pasando. Y Beatriz, referente a esto, una pregunta algo más controvertida. Estamos hablando, pues, personas de reclutamiento, personas que toman decisiones en el proceso de selección. Se puede entender también que esa eficiencia en el tiempo puede pasar por disminuir la cantidad de profesionales que están a cargo de los procesos de selección, de los procesos de reclutamiento. ¿Se podría decir que la inteligencia artificial está generando o está eliminando puestos de trabajo? No diría que está eliminando puestos de trabajo. Lo que diría es que está trayendo eficiencia en ciertas partes de puestos de trabajo que llevan en el mercado muchos años. En el momento en el que la inteligencia artificial de alguna forma ayuda a que ciertas actividades, como hablábamos, la parte de contestar respuestas a empleados que está en una política, pero que está en algún punto de la red, etcétera, lo que hace es que esas actividades sí que las está eliminando. Lo que no quiere decir que esté eliminando el puesto de trabajo como tal. Lo que la inteligencia artificial está haciendo es que está ayudando a eliminar la parte más de volumen que traíamos en recursos humanos y está empujando a recursos humanos a cómo gestionar la parte de complejidad de recursos humanos. Por ejemplo, temas de desarrollo, temas de coaching, temas de liderazgo, temas de behavior, de mindset, de cultura, etcétera, etcétera. Lo que antes una persona de recursos humanos estaba haciendo, trabajo muy transaccional que quizá no aportaba nada al aprendizaje, sí que eso para mí es un buen uso de lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más eficientes, pero también en las situaciones cómo vamos a
reskill y upskill nosotros mismos como recursos humanos nuestra función, porque sí que hay un impacto grande en un poco esas actividades de día a día que hacemos. Y Beatriz, por ejemplo, volvemos a la referencia del proceso de selección, una de las partes dentro de People que más humanizada se considera que ha estado. ¿Estamos quizá tendiendo a la deshumanización de un departamento de personas, un departamento de recursos humanos? No, desde mi perspectiva no. Lo que la inteligencia artificial va a hacer, sobre todo en los próximos 5 años, siempre va a tener que haber una parte en donde haya esa gestión o ese judgment del perfil del candidato con la cultura organizacional. Y ahí es donde yo creo que es donde podemos aplicar la mayor parte de la humanización, en donde, un poco la parte más humana de recursos humanos, en donde es cómo te relacionas con las personas, un poco la parte más de empatía, la parte de cultura organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, está en un futuro muy lejano, si llegase, en donde la inteligencia artificial reemplazara el rol del líder en temas de un poco gestión de personas, en cuanto a un poco las conversaciones que se tienen con las personas, la empatía o el saber un poco pues, cómo tus empleados, cómo están. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial no está lo suficientemente evolucionada para hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que, quizá como recursos humanos, ganar un poco el terreno a la inteligencia artificial, porque nadie mejor que nosotros, que llevamos años en la profesión, sabiendo cómo, de alguna forma, cuál es la parte cultural y lo importante de la parte cultural. La cuestión es no pensar que la inteligencia artificial va a reemplazar las conversaciones humanas y de preocuparse por las personas que tenemos en una organización. Has traído a la mesa, Beatriz, uno de los conceptos más sensibles, más desafiantes para vuestros colegas, tus colegas y tú a nivel de organización, que es la cultura organizativa. La aplicación de herramientas de inteligencia artificial requiere de cambios en la cultura organizativa, requiere de cambios en el ADN de las compañías. Requiere un poco que ayudemos a las personas a entender cómo usar de una forma efectiva la inteligencia artificial. Entonces, sí que requiere la parte de educar a las personas en el ámbito de digital, de nuevas tecnologías, del futuro. Y de hecho hay muchas empresas muchos ejemplos de grandes organizaciones en donde un poco el camino en donde empiezan es en educar a la organización sobre eso. Entonces, sí que puede haber cierta transformación cultural en cuanto a que la cultura sea orientada a una parte digital del futuro o de aplicar tecnologías para ayudar a una mejora en términos de cómo nos relacionamos. Beatriz, me quedo con algunos titulares IA sí en gestión de personas, menos visión futurista y más aplicación práctica con herramientas que ya estáis lanzando los expertos en el mercado y que pueden tener mucho impacto en la eficiencia en el día a día, no por ello pasando por una deshumanización del departamento más humano de las compañías, del departamento de People. Beatriz, no sé si quieres cerrar con algún mensaje para el resto de tus colegas que pueden estar pensando o que pueden estar ya implementando estas herramientas. El único consejo es que al final el mundo de la inteligencia artificial es muy grande y muchas veces es difícil identificar dónde empezar. Entonces, para mí el consejo que pudiera dar a la gente que esté pensando en cómo empezar es: no hay que empezar por un Big Bang, no hay que empezar por todo o nada. Lo que importa en el camino a un poco la parte de tecnología en recursos humanos es empezar por aquellas áreas en donde crees que son más simples, que tengan menos riesgo en principio para el negocio, y empezar a construir y a tener ese plan estratégico de cómo introducir inteligencia artificial en el día a día y de ahí construir hacia el futuro. Entonces, es un poco tener esa visión, pero lo que sí que es cierto es que no podemos evitar no empezar. Entonces, al final hay que un poco pues, ser valientes, tienes que hacer mucho stakeholder management internamente en la organización, porque al final tienes que tener el buy-in del consejo, del board,
tienes que tener el buy-in de muchas partes de la organización, pero es un poco el empezar pequeño para evolucionar grande. Y eso es, pero empezar. Entonces, para mí ese es el consejo que le pudiera dar a mis colegas de recursos humanos. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu tiempo de hoy y por sacar un ratito en tu agenda para hablar de la inteligencia artificial aplicada a la gestión del talento. Gracias. Gracias a ti, a vosotros, Ana.